Un cordial saludo a Latinoamérica, un cordial saludo a todas las personas del mundo que les gusta el trading, a todas las personas que ven en esta era de la información estas formas de ganar a través del internet. Todos los domingos hago una planificación de lo que es el trading para la siguiente semana. En este caso, la semana del 25 de febrero. Lo interesante de hacer este plan semanal es que, como los movimientos son lentos, uno puede hacerle seguimiento semana a semana para ver cómo se están moviendo estos precios cada semana. El plan semanal es del 25 de febrero al 1 de marzo, la semana que viene. Lo que vamos a ver hoy día es un poco tocar nuevamente lo que es el plan semanal. Tocaremos el tema de no pongas los huevos en una sola canasta, que es un concepto importante lo que es las inversiones. Luego veremos lo que es la planificación del Forex, la planificación semanal del Forex, el análisis de los índices bursátiles, el análisis del oro y la plata, el análisis del precio del petróleo y el análisis del precio del Bitcoin y de las criptomonedas. Planificación semanal. El plan semanal de trading es el análisis de los precios de los activos financieros que se realiza para la semana que viene. En el plan semanal de trading se desea hacer seguimiento a los principales activos financieros de los principales mercados financieros para estar preparados para las oportunidades que nos den los mercados, tanto si se trata de crisis o de momentos de expansión en las economías del mundo. Al hacer seguimiento de los principales mercados financieros, vamos a estar aventajados contra otras personas porque podemos saber qué hacer en cada situación. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Es un concepto que debemos tener en cuenta cuando vamos a invertir. Cuando se trata de invertir, un aspecto importante que debemos tomar en cuenta es que no debemos poner todos los huevos que tenemos en nuestra canasta. Es decir, si hemos ahorrado unos $10,000 o el monto que sea, lo correcto es que no debemos colocar todo ese dinero en una sola opción de inversión. Toda inversión en el área que sea tiene su riesgo. Por tanto, solo debes invertir máximo el 20% en una sola alternativa. Si en la alternativa que has invertido pones el 100% de tu dinero ahorrado, y a esa alternativa de inversión le va mal, pierdes todo tu dinero. Pero si inviertes solo el 20%, solo pierdes la quinta parte de tu capital. Tú haces un buen análisis de las alternativas en las que vas a invertir. Es menos probable que pierdas todo tu dinero si diversificas en otras alternativas. El elegir varias alternativas de inversión es lo que se llama el portafolio de inversión. Normalmente en alternativas de inversión más riesgosas se arriesga menos y las opciones más seguras, nada es seguro en inversión, pero dentro de lo inseguro, las más seguras se arriesga más. Cuando se trata de invertir en términos generales, se tienen tres grandes vehículos de inversión: lo que son los bienes raíces, los que son los negocios, lo que son los mercados financieros. Los bienes raíces se los considera los menos riesgosos y los mercados financieros se los considera de alto riesgo. Por tanto, un portafolio de inversión adecuado con el dinero que has ahorrado sería destinar el 50% para bienes raíces, el 30% para negocios, el 50% para bienes raíces, el 30% para negocios y el 20% para los mercados financieros. Si has optado por dedicarte a los mercados financieros, porque obviamente al principio uno no tiene el dinero suficiente para invertir en varios vehículos de inversión, lo correcto es no invertir en un solo mercado. Es muy difícil priorizar cuál es el mercado financiero menos riesgoso, pero si hay que darle alguna prioridad, el mercado de acciones es el más conocido, luego el mercado de los commodities. Si es que tú estás empapado en él y conoces bien la materia prima que estás manejando. Luego estaría el Forex por las mayores cantidades de ventajas que tiene con respecto a otros mercados.
Y después los otros mercados derivados como acciones o reacciones, futuros, CDF, ST. Desde la perspectiva de cada inversión, si vas a invertir en los mercados financieros, el menos riesgoso para ti será el que conozcas o en el que estés operando. Si tú conoces ese mercado, pues es el menos riesgoso. El portafolio, por tanto, sería el mercado que más conozcas, arriesgas el 30%, en el mercado de acciones el 20%, en el mercado de commodities el 20%, en el mercado forex el 20% y en otros mercados el 10%. Normalmente uno no tiene dinero ahorrado para comenzar en varios vehículos de inversión. Si optamos por los mercados financieros y elegimos el forex por su popularidad y sus ventajas, entre las ventajas más importantes, la facilidad para acceder al mercado. Es fácil, es decir, simplemente eliges un broker y ya puedes empezar a operar. Es el mercado más apalancado, es decir, donde más dinero te prestan para que puedas hacer tus operaciones. Es cierto que debes tener cuidado con el apalancamiento, pero si lo sabes manejar es una gran ventaja. Y obviamente funciona las 24 horas del día. Esa entre las principales ventajas. La forma de controlar el riesgo en el forex sería no invertir todo tu dinero en una sola opción, o sea, en un solo par. Arriesgar solo como máximo el 3% en todas las operaciones que tengas. Si tienes varias alternativas para entrar al mercado, no abrir operaciones en pares correlacionados positivamente o negativamente. Cuando los pares se están moviendo más o menos de una manera similar con el mismo gráfico, quiere decir que son pares correlacionados. Hay lugares donde si tú quieres averiguar cuáles son esos pares correlacionados, lo puedes averiguar. No invertir en varios pares que sean de la misma sesión o donde los pares correspondan a al mismo horario en que están funcionando, porque normalmente esos pares se mueven en esa sesión de la misma manera o en el mismo sentido. Normalmente el mercado se mueve en la misma dirección cuando se trata de los pares que corresponden a cada sesión. Es importante que una vez que uno ha elegido los pares en el que va a operar, se le debe hacer seguimiento a esos pares durante la semana incluso, para tener las mejores oportunidades para entrar al mercado. Es decir, estar pendiente de las mejores alternativas que tenemos para entrar al mercado. Solo arriesgar el 1% adicional cuando tus operaciones ya están protegidas y no están expuestas a posibles pérdidas. Cuando operamos el mercado Forex o cualquier otro mercado, pero estamos con un solo mercado, lo correcto en una buena gestión de capital es arriesgar 1% por cada operación. Y como dije, mejor si son en pares de diferentes sesiones. Por ejemplo, un 1% en el euro-dólar, que corresponde a la sesión americana, un 1% en un par de la sesión asiática y un 1% en un par exótico. Sin estos tres pares hay señales, en mi sistema, yo debería arriesgar de esa manera. ¿Por qué? Porque de esa manera yo estoy diversificando mis riesgos. Estos pares van a funcionar de acuerdo a su propio movimiento. Por tanto, no van a estar influenciados por los pares de la misma sesión. En resumen, primero, no arriesgar más del 2 o el 3%. Y segundo, tratar en lo posible de arriesgar en pares de diferentes sesiones. Bien, con eso habríamos visto el tema de cómo invertir correctamente en el mercado Forex. Y a la vez también habríamos terminado el tema de no poner todos los huevos en la misma canasta. Es decir, no arriesgar todo nuestro capital en una sola alternativa de inversión, en un solo mercado o en un solo par. Si estamos hablando ya específicamente de un solo mercado o en este caso del par. Terminado con esto, vamos a continuar. Y lo que vamos a ver ahora es el análisis de los precios en el Forex. Normalmente el análisis del Forex lo vamos a hacer en 4 horas.
De hecho, primero vamos a comenzar con las señales anteriores que teníamos en 4 horas y después veremos las señales que teníamos en un día. Haremos pues entonces el seguimiento a las señales y los gráficos de 4 horas. Comenzamos con la libra esterlina dólar. La libra esterlina dólar tenía ese gráfico y todo hacía suponer que llegado ese momento el precio continuaría hacia abajo, toda vez que había hecho un rechazo. Había acá un soporte y parecía que el precio se tendría que estar moviendo hacia abajo porque además venía de una tendencia. Sin embargo, lo que hace el precio es moverse hacia atrás, como veremos en el gráfico. La libra esterlina estaba bajando, estaba con tendencia bajista y justo en este sector donde tenía que haber continuado su movimiento bajista, se para, retrocede con fuerza y bueno, ahora hay la perspectiva de que el precio se mueva ahora para abajo, pero como en el trading nunca se sabe, simplemente hay que esperar que eso suceda, pero de todos modos se nota que el precio está frenado y no puede continuar hacia arriba, por tanto las probabilidades de que se vengan para abajo se van. Lo mismo pasó con la libra esterlina franco suizo, que estaba más o menos en el mismo gráfico y que también llegado cuando tenía el momento en que podría moverse, tenía que moverse para continuar su movimiento hacia abajo y se va para arriba. Y acá no, igual que en el otro gráfico, en el otro par, el precio se va hasta este y ahí se para caer nuevamente con fuerza hacia abajo. Bueno, ahora se tiene la perspectiva también de que puede moverse hacia abajo. A esto me refiero un poco con no invertir. Yo a veces la emoción, a veces lo que están viendo, a veces no analizas el contexto de lo que está pasando. Pero este gráfico y este gráfico de aquí son muy similares. Por tanto, solamente había que invertir acá en uno de los pares, o en este otro, en el que mejor pinta tenga. Me parece que este sería el mejor, porque este está muy apretado, ahí realmente podría moverse con fuerza hacia arriba también. Por tanto, a esto un poco me refiero con que no arriesguemos en los mismos pares que están correlacionados. Tendríamos que solo invertir en uno de los pares para, en caso de que haya pérdida, la pérdida no sea doble. Además que son pares que corresponden a la misma sesión, son pares que corresponden al mismo mercado. Está la libra, el dólar, la libra esterlina y el franco suizo, en pares que sean del mismo mercado, el mercado europeo, el mercado americano y el mercado asiático. Tendríamos que ver la posibilidad de que hayan buenas oportunidades, pero en estos diferentes mercados. Seguimiento de las señales en gráficos de un día. El euro, libra, esterlina. Acá simplemente voy a hacer seguimiento porque se indicó de que no se iba a arriesgar adicionalmente en estos pares. Lo único que vamos a ver es cómo se ha movido el par en esta semana que ha pasado. Entonces, el par tenía esta figura y el precio no retrocede, sino que continúa su movimiento hacia el 86.48. 86, o sea, se ha bajado hasta está en el 86.76. Todavía puede bajar un poco más y ya la operación está protegida. Por tanto, lo único que habría que hacer con este par sería el colocar el stop loss en este lugar de acá y listo, ¿no? Esta es el par libra esterlina dólar. El euro dólar australiano estaba en esa posición. Se indicó de que podría llegar a este nivel y regresar, y eso es lo que pasa. El precio se queda ahí, luego toca el 1.5740
y se va con fuerza para arriba. Una vez que llega el sector de acá, entonces ahora puede moverse hacia abajo, ¿no? Entonces se cumple lo que se había previsto y se había planificado en el par. Pero bueno, en este par se indicó de que no se iba a arriesgar en esta semana. El par dólar peso mexicano, en un día el par estaba en esta posición. El plan que se tenía era que se mueva hacia el 19.65, pero el precio se queda, no se mueve, se queda ahí, retrocede más bien, y obviamente ahora se tiene la perspectiva de que esto se puede empezar a mover hacia arriba, porque después de esta caída lo que está haciendo el par es moverse en rango para seguramente los días de la semana que viene empezar a moverse hacia arriba. Vamos ahora con los seguimientos a las señales de la anterior semana, o sea, a las señales que se dieron en la semana del anterior domingo. El par neozelandés dólar canadiense, estaba así el gráfico. Este era el plan a seguir. ¿Qué pasó? El par efectivamente se mueve hacia abajo. En los primeros días de la semana habrá que esperar que se mueva un poquito más, tomar beneficios acá. La operación ya está protegida, por tanto hay que esperar que el precio, seguramente en esta semana lo que va a hacer el precio es moverse hasta aquí, retroceder y después otra vez moverse hacia abajo. Eso es lo que se espera en la semana que viene, que el precio llegue hasta acá, retroceda y después nuevamente comience a moverse hacia abajo. El par euro-dólar. Esto lo estamos realizando en gráficos de 4 horas. El euro-dólar estaba en esa posición, se había realizado entradas, se indicó de que la entrada adecuada sería en este nivel en 1.1318, el stop loss en este lugar de acá. Lo que el precio se movió hacia arriba y se ha quedado frenado ahí. Lo único que hay que hacer es esperar de que el precio continúe su movimiento. El precio ya está protegido, aquí están los stop loss, por tanto lo único que se espera es que continúe su movimiento hacia arriba. Este ha sido el par euro-dólar en gráfico de 4 horas. Luego el par neozelandés franco-suizo. Se indicó de que podía estar cayendo el par hacia 67.26, hacia el nivel 67.26, y el par se mueve hacia ese lugar, llega a este lugar de acá que es el 0.6765, retrocede. Debía haber tomado acá beneficios parciales, pero bueno, la perspectiva es de que el precio ahora continúe su movimiento hacia abajo. De alguna manera se ha cumplido el plan de que se movió hacia abajo, retrocedió y ahora puede moverse nuevamente hacia abajo. El par dólar canadiense franco suizo, en este par el plan que se tenía era que se mueva hacia abajo, retroceda, luego se mueva hacia abajo. El par en este caso se ha movido hacia arriba y queda en una situación muy indefinida. Es posible que se pueda mover hacia abajo. Habría que esperar toda la semana para ver si realmente se mueve hacia abajo. Estas serían las señales para la semana del 25 de febrero al 1 de marzo. En el seguimiento que se ha realizado han habido dos entradas, las primeras, las de 4 horas, en las que se perdió porque el precio se fue para atrás, pero en las últimas, en las que hizo seguimiento, se está ganando. Por tanto, se puede arriesgar en esta semana un 2%, porque si bien se perdió, las otras se ganó, más o menos que estamos empatados por ahí.
Estamos esperando de que el precio siga moviéndose hacia en la dirección que se ha elegido, con los pares que se han elegido, pero podríamos arriesgar un 2% en esta semana. Estos serían los pares seleccionados para esta semana: el euro CAD, el euro dólar canadiense. El euro dólar canadiense está moviéndose hacia abajo, pero se está moviendo hacia un soporte. Entonces muy probablemente el precio se mueva hacia el 1.4830 y después de eso se mueva hacia arriba. Entonces la idea es entrar en este posible movimiento que pueda hacer el precio para después moverse hacia arriba. Por eso se está arriesgando solamente el 0.03%. La libra esterlina franco suizo. En la libra esterlina franco suizo el precio está cerca a un soporte. Se ha parado el precio en este nivel y hay altas probabilidades de que el precio se mueva hacia abajo. Entonces, la idea sería en este caso arriesgar, si el precio continúa hacia acá, arriesgar el 0.3%, poner el stop loss acá arriba donde está la línea roja, encima de, o sea, en 31.15 sería, poner el stop en 31.15 y esperar que el precio se mueva hacia abajo. La otra alternativa es que el precio no llegue acá, sino directamente se mueva hacia abajo, y en ese caso se estaría entrando en 34.46, colocando el stop loss en el mismo lugar, que sería 31.15. Entonces esa es la perspectiva para este gráfico, que es la libra esterlina franco suizo. Ese es entonces el plan para entrar al mercado y par libra esterlina franco suizo. Luego tenemos este par que es un par exótico. Entonces tenemos este par que es el dólar americano SAR, o sea, RAN sudafricano, que es una moneda de Sudáfrica. Se tiene este gráfico, este es el gráfico que se tiene en el dólar RAN sudafricano. La idea sería arriesgar el 0.5% de acá, colocar el stop loss aquí arriba por si acaso. Y obviamente para asegurarnos de que el precio puede estar moviéndose hacia abajo, entramos en este lugar de acá que sería el 13.95, el stop loss en 14.35 y obviamente el take profit en 13.32. Con eso habríamos visto todo lo que corresponde al Forex. Entonces en esta nueva semana tenemos las señales para el dólar sudafricano, luego la libra esterlina franco suizo y el euro dólar canadiense. Esos serían los tres pares. Bien, ahora vamos a hacer el análisis entonces de los índices bursátiles. Esto lo vamos a ver en gráficos semanales. El índice Dow Jones son las principales 30 empresas de Estados Unidos. Así está el gráfico. Después de haber caído, ha hecho también un retroceso fuerte, y lo que puede pasar es que el precio se mueva hasta el 29, hasta el 27.000 y se dé la vuelta. En ese sentido formaría un triple techo, se movería después hacia abajo. También se puede dar el caso que ya en ese nivel pueda regresarse, es decir, hemos visto desde la anterior semana cómo el precio ha ido subiendo. Se indicó de que podía moverse hacia abajo, pero el precio ha seguido moviéndose hacia arriba. Sin embargo, esta característica de que haya velas alcistas permanentemente no es continua, no va a ser continua, y esto tiene que cambiar de dirección, tiene que moverse hacia abajo. El Nasdaq es un índice bursátil de Estados Unidos donde están las 100 principales empresas tecnológicas. El gráfico que tiene el Nasdaq es muy parecido al Dow Jones, donde lo que vemos es
después de este crecimiento que ha tenido desde el 2008, ha formado un hombro, cabeza-hombro, justamente está el hombro derecho, y muy probablemente se dé la vuelta para moverse hacia abajo. La otra alternativa es que se siga subiendo a este nivel y ahí forme un doble techo. Sin embargo, como esto ha ido subiendo permanentemente, prácticamente sin hacer ningún retroceso, lo más probable es que en la siguiente semana esto ya empiece a moverse hacia abajo. Y esto significaría, si el precio vuelve a este nivel de acá, y si rompe los 6.000, la economía de Estados Unidos estaría entrando en crisis, se estaría desacelerando. Eso es lo que nos muestra el gráfico del Nasdaq. Vamos al siguiente indicador, que es el S&P 500, que también es un indicador estadounidense, donde están las 500 empresas más importantes. Y también nos muestra un gráfico muy similar, tanto al Dow Jones como al Nasdaq, donde se ve que desde el 2008 ha estado subiendo permanentemente, hace un retroceso, sube, igual que en el anterior caso. En este caso también se está formando un hombro, cabeza, hombro, pero acá lo que vemos también es lo mismo que en los anteriores gráficos, un movimiento continuo, una subida continua sin ningún retroceso. Por tanto, esto se va a mover en la próxima semana y en las próximas semanas hacia abajo. Como ven, todo el comportamiento de los índices bursátiles de Estados Unidos está mostrando que la economía de Estados Unidos puede entrar en crisis. Y si la economía de Estados Unidos entra en crisis, la economía del mundo va a entrar en crisis. Así que, por tanto, estamos pendientes del movimiento que pueden tener estos precios en estos índices bursátiles, porque nos van a dar el pulso de lo que puede estar pasando en la economía mundial. Ahora vámonos a ver el índice STSE 100, que es el índice bursátil del Reino Unido, donde están las 100 principales empresas del Reino Unido. Ya acá en el gráfico que vemos es que el precio ha hecho un arco, ha llegado a este nivel de acá, posiblemente entonces se esté moviendo hacia arriba, y donde habría que estar esperando de que el precio podría moverse hacia abajo es en este nivel de acá. Por el momento lo que podemos ver es de que el precio puede moverse hacia arriba en las próximas semanas. Vamos al siguiente índice, el índice DAX, que es el índice alemán, donde están las 30 principales empresas de Alemania. En este gráfico del precio del DAX, de este índice, lo que vemos es que ha habido un hombro, cabeza, hombro, se ha ido para abajo. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? De que el precio se mueva hacia este nivel de acá y luego cae. Muchas veces el precio sobrepasa ese nivel donde ha habido la ruptura y se mueve hacia arriba. En cualquier caso, el precio, por lo menos la próxima semana, va a estar moviéndose hacia arriba, pero hay que tener la perspectiva de que en este nivel el precio podría estar dándose la vuelta, y eso va a ser claro si empiezan a aparecer velas bajistas, 2 o 3 velas bajistas, probablemente ya el precio empiece a moverse hacia abajo. El Eurostoxx 50, en este índice bursátil es un índice europeo donde están las principales 50 empresas de Europa. El Eurostoxx lo que nos está mostrando es que ha llegado a esta resistencia donde ha roto en esta caída que ha tenido de este triple techo. Acá intenta romper, se da la vuelta, rompe en este nivel, el precio llega al siguiente soporte, sube
y probablemente acá el precio se esté dando la vuelta. Puede que suba un poco más también y después esté dando la vuelta para moverse nuevamente hacia abajo. En todo caso, este índice, Eurostock 50, está mostrando que ha tenido una recuperación de una caída que ha tenido, que si no es en este nivel de los 3.300, pueda que suba un poquito más y se dé la vuelta en los 3.400 o tal vez en los 3.500. Bien, ahora vamos a ver el IBEX 35, que es el índice bursátil español, y lo que nos está diciendo este índice es que el precio, que la economía española ha estado cayendo, hay una leve recuperación que podría moverse hasta este nivel, hasta el 94-95, y de ahí seguir cayendo hasta este área de acá, donde aquí sí podría darse la vuelta ya y moverse hacia arriba. Por el momento estaría moviéndose la siguiente semana hacia arriba. Finalmente vamos a ver el índice bursátil de Japón, el Nikkei 225. Están las principales 225 empresas de Japón. En este indicador vemos de que ha llegado a este nivel de acá, se ha movido hacia abajo y lo más probable es de que se siga moviendo hacia abajo. O sea, vemos con esto que la economía japonesa también está en problemas, está en caída, está cayendo, y bueno, con esto lo que estamos viendo es que a nivel mundial Estados Unidos puede caer. Vemos que Alemania también con un gráfico a la caída en los próximos meses. España también está cayendo, está en proceso de caída. Y ahora Japón vemos que también tiene la perspectiva de empezar a moverse hacia abajo en los próximos meses. O sea, que cuando algunas personas indican de que estamos ante las puertas de una crisis mundial, no están muy alejados de la realidad, viendo los gráficos de los principales indicadores mundiales. Veamos ahora el tema del oro y la plata. El oro de este nivel de acá se ha estado moviendo hacia arriba, hacia el 13.65, hacia el 1.370 dólares la onza Troy. Muy probablemente en esta semana termine de realizar su movimiento y llegue a este nivel de acá, termine este movimiento hacia acá, termine su movimiento alcista, se tope con esta resistencia que está bastante fuerte, y en la siguiente semana, no en la próxima seguramente va a llegar a este nivel y va a estar moviéndose, va a empezar a hacer su rechazo, este nivel del 1365, 1370. Por tanto, en esta semana lo más probable es de que el precio siga moviéndose hacia arriba o se mantenga en ese nivel de los 1360, 1350. Acá lo importante es que tenemos que entender es que en el momento de que los índices bursátiles empiecen a caer, el precio del oro va a empezar a subir. O sea, ahorita, por un lado, los índices bursátiles están subiendo y eso puede dar lugar a que el precio del oro caiga. Pero una vez que los indicadores empiecen a caer, el precio del oro va a empezar a subir. O sea, en las próximas semanas puede llegar acá, puede moverse, caer hacia los 1300, y a partir de los 1300 puede empezar a subir y romper la resistencia de los 1370 dólares y moverse hacia los 1800. Eso es lo que se puede esperar del precio del oro. Con respecto a la plata,
La plata tiene un movimiento muy similar al oro, pero lo que estamos viendo con el tema de la plata es que el precio podría estar moviéndose hacia los 17.40 centavos y después de que llegue a ese nivel de 100, moverse hacia abajo, hacia los 15, 16, hacia los 16, y en los 16 volver a moverse hacia arriba. Con respecto al petróleo, el petróleo, todo este análisis se lo está realizando en gráficos de una semana. Con respecto al petróleo, el petróleo ha caído hacia los 42 el barril. A partir de ahí se ha movido hacia arriba, puede llegar a los 65 y los 65 $. Bien, ahora entramos al tema del Bitcoin y las criptomonedas. Con el Bitcoin lo vamos a hacer, el análisis que vamos a hacer en el Bitcoin y las criptomonedas va a ser en gráficos diarios. Y lo que estamos viendo en un gráfico diario es que el precio se está moviendo en rango entre los 1.300, 1.400 y 3.200. Entonces el precio en estas 2 semanas se ha movido hacia los 1.350, hacia los 1.400. Muy probablemente ahora el precio empiece a moverse hacia los 3.200 y esté moviéndose en ese rango, o posiblemente incluso pueda moverse con fuerza hacia abajo para después de ese movimiento hacia abajo con fuerza regresar hacia moverse hacia arriba. Si nos vamos al gráfico del Bitcoin, vemos que el precio está en 3.888. En un gráfico semanal, pues vemos que esta resistencia es la que tendría que romper para irse para abajo. Es una resistencia de los 3.200. En un gráfico semanal vemos que el precio, en un gráfico semanal, el precio del Bitcoin tiene 2 niveles importantes, este soporte que es 2.300 y los 1.700 que está aquí arriba. Obviamente está lejos todavía de eso. Todo el análisis de las criptomonedas se va a realizar en un gráfico de diario. Entonces, en un gráfico diario lo que vemos es que el precio ha estado moviéndose en rango. En un gráfico de un día, el precio ha rebotado en 4.250, se está moviendo hacia los 3.300 y lo más probable es que el precio ahora sí rompa este nivel y se mueva hacia los 1.900 hasta los $2.000. Entonces, las probabilidades para que rompa este nivel de los 3.300 en este momento son altas, y si rompe ese nivel podría moverse hasta los 2.000 o hasta los $1.000 para a partir de ahí empezar su movimiento. Eso podría darse en el siguiente mes, en el mes de marzo o en el mes de abril. Pero el tema es de que ya el precio del Bitcoin está tentando, pero el tema es de que el precio del Bitcoin puede empezar ya a moverse hacia abajo. Entonces, de ese nivel que estaba acá en este momento, el Bitcoin ha empezado ya a moverse hacia abajo. Eso ha sido en cuestión de hace unas 2 horas atrás aproximadamente. Estamos a lo bonito también del Bitcoin es que incluso los días domingo puede moverse como se está viendo en este momento. Eso ha dado lugar precisamente a que las criptomonedas, la mayoría de las criptomonedas estén baratas. ¿Qué significa eso? Que si nosotros nos vamos al gráfico,
nos vamos a Ethereum, el precio está en niveles históricos bajos. Lo mismo que el Bitcoin también está en los niveles bajos. El Ripple, vean, todos están bajos. Esto significa que las criptomonedas están baratas. Entonces, es una buena oportunidad para invertir en las criptomonedas. Ahora, de todas estas opciones que tenemos, ¿cuáles serían las más adecuadas para invertir en este mes de marzo en criptomonedas? Por un lado tenemos a Zcash. El Zcash está en una bonita posición para tomar posiciones y entrar en compra. El Metaverse también, más que todo por la gráfica, ¿no es cierto? O sea, el gráfico está bien claro. Ha subido, ha bajado, ahora le toca subir. Entonces, esta es una muy buena opción para comprar Metaverse, esta criptomoneda. Bueno, y luego el EDO porque ha estado en rango todo este tiempo. Y ahora pues hay probabilidades, está en una parte baja, está empezando a subir, por tanto hay probabilidad, hay una muy bonita posición para poder echar, para poder comprar. Ahora, una cosa es clara, mientras el precio del Bitcoin siga cayendo, el precio de las criptomonedas no van a subir. El precio de las criptomonedas están tremendamente ligadas al precio del Bitcoin, al movimiento que tenga. Bitcoin se va para arriba, seguro que la mayoría de las criptomonedas van a moverse hacia arriba. El Bitcoin se sigue moviendo hacia abajo, las criptomonedas no se van a mover hacia abajo. Bien, entonces con esto lo que se quería era mostrar precisamente, entonces con este análisis podemos ver qué podemos esperar de los activos financieros en la próxima semana. Y obviamente no solamente la próxima semana, sino ver la perspectiva de lo que podría pasar en los siguientes meses. Esto sería entonces por este domingo. Nos vemos el próximo. Vamos a comparar precisamente la idea precisamente de hacerle seguimiento a estos activos financieros, es hacerle seguimiento a estos activos que son importantes, hacerle seguimiento a lo largo de la semana. Ustedes han visto de que los movimientos que se realizan son muy lentos, apenas se mueve, es muy raro que se mueva con alguna fuerza. Por tanto, cualquier persona que quiera invertir lo puede hacer tranquilamente, porque los movimientos semanales te permiten tener la tranquilidad para ver qué es lo que puede pasar con el siguiente movimiento de ese activo financiero en la próxima semana. Y con ello, obviamente, ver lo que puede pasar en el mes y lo que puede pasar en el año. Sería todo por este domingo. Será hasta el siguiente. Muy buena semana para todos en esta semana que viene. Nos vemos el próximo domingo.